Saludos, mi nombre es Maritza Collado. Nuevamente aquí estoy con ustedes en el tercer video para resumir la clase El Apocalipsis de Juan con la profesora Estelda Rocha. Tercera clase, tercer resumen. Voy a leerles una cita bien breve de Agustín de Hipona que dice: en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, en todo caridad. Agustín de Hipona. Una frase, ¿verdad? Corta pero significativa. Repito, en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad. Les dejo ahí esta pequeña cita de Agustín de Hipona para que reflexionen en ella. Nosotros como cristianos, como ¿verdad? Estudiosos de la palabra de Dios, en este caso en referencia a lo que es el Apocalipsis de Juan, tenemos que ser bien cuidadosos, ¿verdad? A la hora de interpretar la palabra. No cuidadosos en el sentido de, ¿cómo podría decirle? Sí, porque tenemos que tomar una postura, ¿verdad? Al final que nosotros leamos, busquemos información, tengamos todo en nuestras manos para analizar y para poder llegar a una conclusión, tenemos que ser cuidadosos. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que ser humildes. No somos los dueños de la verdad absoluta. Esto es una postura que no es correcta. La verdad absoluta no existe, llamándolo verdad, en términos de el conocimiento que podamos adquirir y la interpretación que podamos darle a la palabra. Tenemos que ser humildes al interpretar el texto bíblico y tenemos que analizar el contexto histórico, tenemos que buscar más allá, no dejarnos llevar por emociones, ¿verdad? Y específicamente con este texto tan polémico del Apocalipsis de Juan, tendemos a ser un poco emocionales y dejarnos llevar más por sentimientos y por doctrinas que ya han sido enseñadas sin ninguna posibilidad de analizar más allá de lo que se nos ha dicho. Tenemos que hacerlo con seriedad. Sería la segunda postura que tenemos que tener ante el análisis de la escritura. Cuando nosotros vamos aprendiendo, tenemos que hacerlo despacio y tenemos que tener cuidado de las interpretaciones que ya hay. Tenemos que conocer las interpretaciones que ya se le han dado a este texto. Tenemos que conocer cuáles son las posturas que ya han sido expresadas a través de la historia por diferentes estudiosos y conocedores, porque esto nos ayuda, créanlo o no, nos ayuda a ver precisamente eso, las posturas. ¿Qué es lo que otras personas piensan, que otras personas han analizado y por qué razón han llegado a ese punto? Nos ayuda en nuestro propio análisis, ¿verdad? Seriamente haciendo un exégesis, ¿verdad? Un estudio minucioso y cuidadoso. Pero por sobre todas las cosas, no podemos olvidar que necesitamos, es requisito. Yo como creyente les diría a todos los que quieren profundizar en la palabra que la oración, el tiempo que nosotros tenemos en relación íntima con Dios es clave para la interpretación del texto bíblico, en este caso del Apocalipsis. El Espíritu Santo es esencial. Mucho más que todo lo que les dije, porque esa relación con Dios nos va a llevar a un paso más adelante, por decirlo así.
recordando, como les dije en video anterior, que aunque estamos haciendo una exégesis de este texto bíblico, nunca deja de haber hermenéutica dentro de él, porque es la manera como interpretamos lo que estamos adquiriendo, la información que estamos recibiendo, pero lo hacemos de una manera responsable y con mucho cuidado, no saliéndonos, ¿verdad?, de las líneas de lo que es una exégesis con fundamento y con base. Como mencionaba en la cita que les di hace un momento de Agustín de Hipona, lo esencial del Apocalipsis, lo que nos debe mantener en unidad es que es un libro cristocéntrico y que es una revelación. Eso es lo esencial del libro de Apocalipsis. Es cristocéntrico y es una revelación. Eso no podemos cambiarlo. Eso es esencial en el estudio de este libro. Lo dudoso que podemos ver, pues tenemos la libertad de buscar y de estudiar en lo personal este libro, pero lo dudoso corre más con libertad. Y en todo lo que pueda, ¿verdad?, verse dentro del estudio de este libro, debemos de tratarlo con amor, caridad hacia las personas que no están de acuerdo con las posturas que nosotros tenemos. No debe ser un hecho para debatir de una manera mala y para crear divisiones. Podemos diferir, pero todo en el marco del respeto ¿verdad?, de la caridad. Eso es lo que tiene que permear, aun cuando podamos diferir en posturas en cuanto al libro del Apocalipsis y a toda la Biblia, ¿verdad? Enfocarnos en el texto, tenemos que enfocarnos en el texto, en el griego en el que está escrito, ¿verdad? Este texto tiene muchos errores en términos ortográficos, se hace un poco más difícil el poder traducirlo por esto mismo, por los errores de ortografía que tiene. Pero al final, si la interpretación que le damos a este texto no es un mensaje de fe y de esperanza, no es un mensaje correcto, porque el tema del Apocalipsis se centra en un mensaje cristocéntrico, es una revelación que se le da a la comunidad cristiana y es un mensaje de esperanza. No es un mensaje de escandalizar, no es un mensaje de temor, no es un mensaje de muerte, sino más bien es un mensaje de vida. Las teorías de la formación de este libro, la tradición dice que las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera, que el Evangelio de Juan y que el Apocalipsis fueron escritos por el mismo autor, que el Evangelio de Juan está escrito en un griego muy correcto, bien diferente al escrito del Apocalipsis. Esto nos da a entender que no es la misma persona la que escribió el Evangelio y la que escribió el Apocalipsis. Se cree que el que escribió fue un presbítero llamado Juan de Asia Menor. Otra postura de que fue otra persona la que lo escribió y se le atribuyó la autoría al único discípulo vivo en ese momento, ya que todos los demás discípulos de Jesús habían muerto. Independientemente, hermanos, amigos que me puedan estar escuchando, ¿quién fue el escritor del texto del Apocalipsis? No cambia para nada el sentido teológico y la importancia del texto. No podemos desenfocarnos por quién fue el autor del libro, quien haya sido, sea el apóstol, sea otra persona, sea el presbítero, no es la clave ni el mensaje en el cual nos debemos enfocar, sino en que es un mensaje de esperanza y que se trata de Jesús, del Mesías, del Cordero, del Rey, del que está sobre todo. Siendo un texto que se escribió durante, como ya dijimos, ¿verdad?,
videos anteriores, durante el Imperio Romano, durante todo lo que fue estos decretos, la Pax Romana, se ha llegado, ¿verdad?, a la conclusión. Muchos de los estudiosos creen que Juan, cuando habla de la marca, cuando habla de la bestia, se puede estar refiriendo ya sea a Nerón o a Domiciano en esta escritura. Tenemos que entender como literatura apocalíptica que el tiempo en el ámbito judío y en esta literatura apocalíptica no se basa ni se entiende como lo entendemos nosotros, presente, pasado, futuro, en una manera lineal, sino que ellos veían el tiempo en una forma cíclica. Vemos por esto en el Apocalipsis que nos lleva al Génesis. Podemos interpretar este tiempo cíclico, como ya les dije en video anterior, que no se trata de eliminar al mundo, sino de transformarlo, de renovarlo. Ese mundo que se creó en el Génesis, ese principio, ese comienzo y ese plan perfecto de Dios originado aquí en el Génesis, lo vemos ahora en el Apocalipsis de una manera renovada. No se le da fin, sino que se renueva lo que Dios hizo en el principio. Tenemos que ver también que dentro del género apocalíptico hay muchos paralelismos. Es un texto que se presta para animar, para que la gente se enfoque en lo que realmente importa, en el mensaje que dejó Jesús, en que Él va a sacar la cara por su pueblo, no va a dejar en vano la injusticia que se está cometiendo con esta gente, mártires en aquel tiempo, que están siendo pisoteadas, que están siendo agraviadas por este gobierno tan corrupto. El Mesías va a sacar la cara por ellos. Todo lo que tiene que ver con el simbolismo, todo lo que tiene que ver con los números, la numerología aquí es muy importante. El número 7, tenemos 7 trompetas, 7 copas. Es un número que implica juicio. Juicio. 7 trompetas, 7 copas, juicio. La tierra, el mar, los ríos. Vamos a ver que en el principio y en el final de este libro se ve esta renovación por completa. Vemos cómo el juicio cae sobre la tierra, sobre el mar, sobre los ríos, sobre el sol, la luna, las estrellas, el pozo del abismo, el río Éufrates, rayos, granizo. Vemos un sinnúmero de símbolos, de acontecimientos terribles que lo que denotan es el juicio de Dios sobre la tierra, sobre los hombres que ni están fríos ni están calientes, que están tibios. Como dije en el video anterior, o estás con Dios o no estás con Él. Vamos a estar viendo en el próximo video del resumen de la clase número 4. Comenzaremos con el laboratorio, donde nos adentraremos en algunos de estos textos
polémicos algunos de estos símbolos para que logremos entender un poco más qué quiere decir el Apocalipsis. Los veo en el próximo video. Continuaremos con el resumen. Bendiciones.